Bien, continuando con el tema, vamos a iniciar con lo que son las gráficas de las funciones, que tenemos diferentes tipos de funciones a lo que hemos visto a lo largo de la materia, ¿no? Y tengo la función identidad. La función identidad, que no es más que una recta, se comporta de esta manera y vamos a ver qué pasaría si le sometemos a diferentes situaciones, ¿no? Tengo la función cuadrática, que es una parábola que no puede bajar hacia abajo al ser una función par, que lo vamos a ver adelante, que nos referimos cuando decimos función par y una función impar. Tenemos una función cúbica, que sabemos que nos podía botar como valores positivos, tanto como valores negativos. Y tiene este comportamiento. La función una raíz cuadrada, sabíamos que sus valores o x debería ser mayores o iguales a cero. Mayores o iguales que cero. Y es lo que se cumple, ¿no? Aquí tenemos el cero y va subiendo hacia arriba, pero no tenemos valores apuntando hacia abajo. Vamos con el valor absoluto, que de igual manera no podíamos tener soluciones negativas al estar sometido al valor absoluto, ¿no? Entonces a partir del eje X no baja nada. Por otro lado tenemos a la función de racional, una función racional. Ya sabíamos que el denominador debía ser distinto de cero, ¿no? Y es lo que vemos aquí. Si se dan cuenta, esta función se acerca mucho al eje X, pero no llega a intersectar. O sea, no hay un choque entre X cero con esta función. Nunca se van a intersectar, pero sí se van a llegar a acercar, ¿no? Y tengo la función cero y a la función coseno, que si se dan cuenta son muy parecidas, pero sencillamente están desfasadas, ¿no? Uno con respecto al otro. Uno está desfasado en pi medios, o sea, con 90 grados. Y vamos a ver cuál sería el comportamiento de este tipo de funciones. Y vemos aquí y igual a x, ¿no? Que es la función identidad que habíamos visto. A esta función identidad lo que yo voy a hacer es someterlo a una suma. Y digo, ¿qué pasa si yo le sumo en dos unidades a esto? Entonces hay que interpretar, ¿no? Si yo tengo y igual a x, a esa y le voy a sumar en dos unidades, dice, ¿no? Y es lo que sucede. 1, 2. En dos unidades le has sumado a toda la identidad. ¿Y qué pasa si le resto? Si les resto en dos unidades, resulta que baja, ¿no? De lo que se encontraba aquí, va bajando en dos unidades hacia abajo. Por otro lado, si tuviera también a mi pendiente o a x multiplicado por un signo negativo, vemos que la pendiente cambia totalmente, ¿no? Lo que apuntaba de esta manera y apunta del otro sentido. Entonces, si tuviéramos a x acompañado de un signo negativo, lo único que cambiaría sería la pendiente, ¿no? Si fuera positivo, negativo. De esta manera, negativo. Y el otro, positivo. ¿Qué pasa si yo le sumo, o bueno, le agrego valores a x, como decirte 8x? Te das cuenta que la pendiente va subiendo de esta manera, pero en sentido negativo, sigue siendo. Pero si yo le voy deduciendo a 7, por decir, va bajando para que se note más a 2 y va cayendo más. Y si le pusiera un valor por debajo de 1, ¿cuál sería ese comportamiento? Y es que seguiría bajando más y más y más, ¿no? Al punto de poder acercarse o ser muy parecido a el eje de los ordenados. Miren, se va pareciendo más. Aunque pareciera que está siendo paralela al eje X, no lo está, ya que es muy parecido 0,05 a 0, pero sigue siendo distinto del mismo, ¿no? Entonces podríamos ver de esa manera el comportamiento de una recta. Veamos ahora el comportamiento de una función cuadrática. Como vemos aquí,
a la función cuadrática no podía resultarnos valores negativos, ¿no? Pero si yo le multiplico por un signo negativo antes del cuadrado, notamos que sí nos podría dar resultados negativos, ¿no? De esta manera. Pero veamos su comportamiento si yo le sumo en ciertas unidades a mi función, ¿no? Voy a pasar al negativo y voy a sumarle en 5 unidades. Y si vemos, vamos a ver que ya está en 5 unidades hacia arriba. Y si les de esto, debería estar en 5 unidades hacia abajo. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esa sería la manera de ver. Pero ¿cómo se desfasaría esta función con respecto a los ejes X? Y es que si aquí tú lo elevases o le sumas dentro de la función cuadrada, dentro del paréntesis, le sumas en 2 unidades, por decirte, ves que se desfasa en 2 unidades hacia la izquierda, o los ejes negativos, en 2. ¿Cómo es que sucede esto? Y esto debes entenderlo como si todo lo que se encuentra dentro del paréntesis lo igualaras a 0, entonces tendrías que x vale menos 2. ¿Y qué pasa si yo les de esto? Si yo les de esto estas 2 unidades, vemos que va sumándole, ¿no? Porque es como si lo igualáramos a 0. Entonces al igualarlo a 0, tengo que x va a ser igual a 2. Y es por eso que se desfasa de esta manera. Ese sería el comportamiento de una función parabólica. Y si vemos, si yo también le multiplico por un signo negativo antes del paréntesis, la función debería apuntar hacia abajo. Y es lo que va a suceder. Pero sigue manteniéndose el vértice, ¿no? En menos 5 y 2. En menos 5 que cae y 2 que va a ser la igualación a 0 de esta parte. Veamos la función cúbica. La función cúbica tiene este comportamiento. Y si vemos a esta función, funciona de la misma manera que los anteriores. Si le sumo en 6 unidades, subirá entonces a 6 unidades hacia arriba. Pero si les esto, debería bajar. Ahí está lo que vemos, ¿no? De igual manera, como vimos de la función parabólica, si yo aquí le elevo, vamos a ver, así al cubo, le sumo dentro del paréntesis en una unidad, se va a desfasar hacia la izquierda en negativo. Y vemos eso, ¿no? Esta sería parte, este sería nuestro punto de cambio, ¿no? Nuestro vértice. Y vemos que se desfasa en una unidad hacia la izquierda. Y si yo les destase, entonces debería sumarse al otro lado. Ese sería como nuestro vértice, el punto de intersección, ¿no? Ahí vemos en menos 6 y en 1. Ese sería el comportamiento de una función cúbica. Pero, ¿en qué se parecerán estos dos y estos dos? Hay un comportamiento que tiene, y es que uno es par y el otro es impar, tiene un exponente par y este tiene un impar. ¿Qué pasaría si fuera no al cubo, si fuera a otro número impar, a la séptima? Si se dan cuenta, se sigue manteniendo el mismo comportamiento, pero entre más grande sea, más menos pronunciada se ve su codo, ¿no? Los codos que obtenemos aquí se ven menos pronunciados y podemos verlo así, de esta manera. Si vemos, ponemos a la 9, se va a hacer más y más, menos pronunciada mejor, menos pronunciada sus codos, ¿no? Si le pongo a la 2021, por decirle, va a ser como diferentes letras, ¿no? Pareciera que sube de esa manera. Y lo mismo pasa con la función cuadrática. Si fuera a la cuarta, y yo voy a graficar esta, que tengo aquí mi función cuadrática, que es esta, vemos que se hace menos pronunciada en los codos.
Si yo le pusiera la 40, se va a ver menos pronunciado aún. Entonces, a mayor sea, solo cambia que sea menos pronunciada, pero se sigue manteniendo el comportamiento de una función cúbica, ¿no? De una función cuadrática, como si fuera una parábola, pero con menos pronunciamiento en sus codos. Nada más, ese sería el comportamiento. Veamos ahora el valor absoluto. Que el valor absoluto habíamos visto que era una función x, ¿no? Y si se dan cuenta, es muy parecida a la función que teníamos anteriormente, a x. Si yo lo pongo de esta manera, y igual a x, se dan cuenta, es muy parecida a esta función y igual a x. Pero lo que ha pasado es que al estar sometido a un absoluto, lo que estaba debajo de y, entonces ha subido como un espejo hacia arriba y se ve reflejado aquí, ¿no? Es lo mismo. Ese detallito es importante para el momento de graficar diferentes funciones, ¿no? Lo podíamos ver de esa manera, que todo lo que esté abajo directamente lo sube arriba como un espejo. Ese sería el comportamiento del valor absoluto. Pero si al valor absoluto igual le sumases en dos unidades, igual que los anteriores, subiría. Y si les restas, baja. Igual que la función cúbica y cuadrática, si dentro del absoluto tú le sumas en b a veces unidades, igual se desfasaría hacia la izquierda. Y si les restas, hacia la derecha. ¿No? Igual manera, cumple ese comportamiento en valor absoluto. Veamos con la raíz cuadrática. La raíz cuadrática se somete a las mismas condiciones de la anterior. Súmale en 5 y se va a desfasar en 5 hacia arriba. Si dentro de la raíz tú le sumas en dos unidades, se va a desfasar a la izquierda. Si les restas, se va a desfasar a la derecha. No ha cambiado. Ponemos signo negativo y cambia hacia la derecha, ¿no? Entonces, ese sería el comportamiento de la raíz cuadrada. Logaritmo neperiano. Tenemos aquí. Sabíamos que x no podía ser menor a cero, ¿no? Si no puede ser menor a cero, entonces te das cuenta que en este lado no hay valores de x, pero en el eje y sí. No se restringe bajo nada, ¿no? Está yendo desde el menos infinito y este va subiendo y subiendo y subiendo a un punto que pareciera que ya no sube mucho, pero va subiendo y subiendo, ¿no? Entonces su eje y o el rango de esta función sería del menos infinito hasta el más infinito, o vale decir, todos los reales. Entonces, de igual manera que los anteriores, si les sumas en tantas unidades va a subir, seguramente. Si les restas, va a bajar. Es lo mismo que sucedía en los anteriores. Si a este x tú les restas en 1, va a desfasarse a la izquierda en 1, ¿no? Ese sería su comportamiento. Tenemos también a la función racional. La función racional sabíamos que debería ser distinto de 0, ¿no? Y es lo que sucede. Aquí tenemos distinto de 0. ¿Qué pasaría si yo esto le sumo en dos unidades? A mi asíntota vertical ya es 2. Si mi asíntota fuera menos 7, mi asíntota ya sería 7, ¿no? Como lo podíamos observar aquí. Si lo alejamos, propuse 72, por eso ha crecido tanto. 7. Si yo lo acerco, vemos que en 7 ya es mi asíntota, ¿no? Y de esa manera igual es su comportamiento de una función racional. Veamos también un exponencial. Los exponenciales sabíamos que cualquier valor que le des a x no va a ser
que mi base se haga negativa, no va a cambiar el signo de la base. Entonces, vemos también que aquí no cambia. Al ser 2 un número positivo, no va a cambiar, ¿no? Y eso sería, pero, ¿qué pasaría si x fuera un signo negativo? Y vamos a ver su comportamiento que cambia. Ponemos aquí un signo menos y va cambiando, ¿no? Es lo contrario a lo que sucede con el otro problema. Con el x lo único que cambia es su sentido de apertura, ¿no? Esos serían los comportamientos de las funciones. Veamos ahora problemas donde nos dice, analizando el dominio, rango, asíntotas, simetrías e intersecciones, construir la gráfica de y igual a 3x más 1, me dice. Esto es una recta. Y como habíamos visto, esta recta era, si yo tenía 3 más 1, le sumaba en una unidad. Este es mi original. Esta sería mi recta y igual a x. Y si a esto me dice que le sumen una unidad, entonces me trazo aquí que este sería 1, 1, acá. Entonces lo que va a pasar es que esta función de acá va a subir, ¿no? Y va a caer ahí seguramente. Es lo que va a suceder con y, x más 1. Pero me dice 3. ¿Y qué pasaba cuando era el número más grande? Lo único que sucedía es que mi pendiente se subía más y más. Entonces es como si sucediera este comportamiento. Ahí, ¿no? Sigue chocando en 1, pero suben 3 unidades. Entonces, finalmente, esta recta de acá sería y igual a 3x más 1. Esa sería la gráfica, ¿no? Entonces nos dice analizar el rango dominio, pero ya lo hemos graficado porque sabíamos que era una recta. Pero ¿cómo analizamos de forma analítica? Esta es una función polinómica. Al no estar sometido a x o denominadores a cero o raíces y demás, no tenemos ningún problema con asíntotas. Entonces digo que el dominio de mi función es todos los reales, ¿no? Esto lo voy a borrar de aquí. Este de aquí lo voy a borrar. Y solo me queda esto, ¿no? Tengo todos los reales. ¿Qué pasa con el dominio? El rango, perdón. Porque el dominio me dice todos los reales, ¿no? Y claro, tiene sentido porque esta recta va yendo desde el menos infinito hasta el más infinito. Si vemos en el eje X, no hay ninguna restricción. Vamos con el rango de la función. El rango de la función, ¿cuál será? Y es que teníamos que despejar a la función X, ¿no? Y. Entonces voy a despejar a X, entonces me queda que X va a ser a Y menos 1 tercios. Si yo ya tengo despejado de esta manera, vemos que tampoco tengo ninguna restricción con los y's. Entonces digo que y pertenece también a todos los reales, ¿no? El rango y mi dominio sí pertenece a todos los reales, como podemos ver. Me dice analizar asíntotas. No hay ninguna asíntota. Entonces podríamos decir que no existen asíntotas. No existen asíntotas, ¿no? Analicemos las simetrías. ¿Qué sucede con las simetrías? Y es que habíamos visto que hay simetrías cuando son funciones par y funciones impar. Entonces, ¿cómo se analiza que es una función par? Si una función es par, de forma analítica, se dice que f de x debería ser igual a f de menos x. Si la función es impar, entonces f de menos x debería ser igual a f de
x, pero multiplicada por un menos. Entonces vamos a ver si esta función de acá es par o impar. Entonces me dice que a f de x y f de x, ¿quién es? Sabemos que y también es igual a f de x, ¿no? F de x es 3x más 1. Entonces pongo 3x más 1. Igual, en vez de x lo voy a poner menos x. O sea, en vez de aquí de x le pongo menos x. Menos x más 1. Finalmente tengo que 3x más 1 es igual a menos 3x más 1. Si tú observas, estas dos funciones no se parecen, no son iguales. Entonces dices que no son iguales, por tanto, esta no es función par. No es una función par, ¿no? Vamos a poner que no es una función par. Vamos si es una función impar. Tengo que 3, de igual manera le cambio, en vez de x le pongo menos x. Menos x más 1. Y a mi función original f de x le debo multiplicar por un signo negativo. Entonces veamos, 3 por menos x menos 3x más 1 igual a 3x por menos 3x más por menos 1. Entonces tengo que tampoco son iguales. Entonces tampoco es una función impar, ¿no? No es ni función par, tampoco es impar. Entonces ya podrías asegurar que su simetría, no hay ninguna simetría en esta función. Vamos ahora con las intersecciones. ¿Qué nos diría con las intersecciones? Cuando las intersecciones te dice cuando choca con el eje X y con el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que pasa, vamos a poner aquí intersecciones. Intersecciones. Y pongo si mi función es par. Bueno, si tengo alguna intersección con y o x, entonces digo, cuando y vale 0, ¿cuánto valdrá mi función, no? Entonces evalúo a y igual a 0, o que es lo mismo, cuando f de x vale 0. Entonces pongo de aquí que 3x más 1, y vale 0. Es la operación que le he puesto. Entonces que valga 0 y tengo que x vale menos un tercio, ¿no? Entonces la intersección de aquí, este punto que vemos, era menos un tercio. ¿Qué pasa ahora que yo le digo con la intersección con 0? Y esto sería que y va a ser igual a 3 por 0 más 1. 3 por 0, 0. Entonces y intersecta con 1, que es lo que habíamos visto, ¿no? Súmale en una unidad a la z. Entonces sigue siendo en 1. Es lo que indica, ya habíamos visto con los análisis que habíamos visto anteriormente. Entonces ya hemos construido y hemos demostrado de manera analítica y también gráfica a esta función y su comportamiento. Ese sería el comportamiento de una función de una z. Vamos con una parábola que habíamos visto que tenemos con x al cuadrado, ¿cierto? Una parábola de esta manera. Pam, pam. O también podría ser de esta manera. Pero quiero analizar su comportamiento. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, que yo no había visto cuál era el comportamiento de una función cuadrática de manera desarrollada, sino lo había visto de manera adecuada para poder observar el vértice, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que esta función y, sé que es x al cuadrado más 4x, y si le sumo
un 4 y les resto un 4 y el 1 que se mantiene, esto me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. Por pura conveniencia me he ajustado esto. Entonces digo que y es igual a x más 2 al cuadrado menos 4 más 1 menos 3. Ya es más fácil de analizar a partir de este punto, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es mi z? Entonces me trazo el eje y el eje x. Entonces me dice, réstale en 3 unidades a tu parábola. Entonces les resto en 3 unidades a mi parábola. Vamos a ver. En 3 unidades. Y eso cae más o menos aquí. En menos 3 unidades, ¿no? Y seguramente, como es positiva, va a subir hacia arriba de esta manera, muy probablemente. Hasta el infinito, ¿no? Y dice, súmale en 2. O sea, a toda esta función que vemos aquí, esto con esto se va a desfasar en 2 unidades hacia la izquierda, porque sabíamos que teníamos que como igualar a 0 esta parte, ¿no? Entonces yo al hacer eso voy a tomar a mi función y voy a desfasarla en 2 unidades, más o menos aquí, hacia la izquierda, porque sé que ese punto va a ser con x igual a menos 2, que es el punto de su vértice, ¿no? Menos 2. Bien, ese es el comportamiento que habíamos visto con el análisis de gráficas que teníamos hace un momento. Pero analizaremos de forma analítica ahora. Analizando el dominio rango. ¿Cuál será el dominio de esta función? Al no estar sometido a ninguna restricción, puedo decir que el dominio es para x perteneciente a todos los reales, ¿no? Y si no, porque esta función se abre, se abre, se abre y más, entonces no hay ninguna restricción para el eje x. Veamos cuál sería su comportamiento con el eje y. Entonces anteriormente habíamos visto que yo podía analizar su comportamiento con el eje y despejando aquí a x, ¿no? Entonces veamos. Desde aquí voy a despejar a x. Entonces digo que y más 3 es igual a x más 2 al cuadrado y tengo que x debería ser igual a y más 3 todo bajo una raíz. Vamos a poner más bonito. Ahí. Y más 3 porque va a salir como raíz y a eso les resto en 2 unidades. ¿Y cuál sería el comportamiento para y? Tenemos una raíz y sabemos que esa raíz debe ser mayor o igual a 0. Entonces dices que y más 3 debe ser mayor o igual a 0. O sea que y debe ser mayor o igual a menos 3. Y si vemos de nuestra gráfica de menos 3, debe ser hacia arriba, positivo. Entonces se cumple. Y decimos, el rango de mi función es que x pertenece, bueno, y, perdón, pertenece desde menos 3 cerrado hasta el infinito abierto, ¿no? Y ya tengo mi dominio y mi rango. ¿Qué me dice? Las asíntotas. ¿Cómo derivo una asíntota? Esta función no tiene asíntota. ¿Y cómo sé que no tiene asíntota? Porque no hay una recta que tú digas, ya sea de esta manera o de esta manera, que mi función se vaya acercando y no la vaya chocando. No hay ninguna función de esas. Entonces, con ello puedo decir que no hay ninguna asíntota en mi función. Entonces, como otro punto puedo decir que no existe
asíntotas, ¿no? Tanto verticales como horizontales. No existen asíntotas. Siguiente nos dice las simetrías. ¿Cómo analizo las simetrías? Tenía que analizar si era una función par o impar. Entonces del anterior problema me voy a copiar todo esto que tengo de acá y lo voy a pegar aquí. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces voy a analizar si esta función es par o es impar. F de x debe ser igual a f de menos x. F de x, ¿quién es f de x? Es esto, ¿no? X más 2 al cuadrado menos 3 igual a f de menos x, donde vea x lo cambio por menos x, no es más que esta parte. Entonces tengo que va a ser menos x más 2 y este al cuadrado menos 3. Y si observas, o si podemos asemejar un poco más, no se parecen en nada porque menos 3 y menos 3 se van a ir. Este con este se van, ¿no? Y tengo que va a ser igual a menos x más 2. Eso puedo tenerlo como x menos 2 al cuadrado, ¿no? Si absorbo un signo negativo, el cuadrado lo va a absorber. Entonces, si das cuenta desde aquí, no se parecen, no son iguales. X más 2 al cuadrado no es igual a x menos 2 al cuadrado. Por tanto, no es una función par. Veamos si es una función impar. Tengo que x más 2, bueno, deberíamos cambiarlo por menos x, como dice, ¿no? Y sería no más que esto. X menos 2 al cuadrado menos 3 igual a mi función original le voy a multiplicar por un signo menos. X más 2 al cuadrado menos por menos más 3. Y si notamos, tampoco son iguales. No son iguales, por tanto tampoco es una función impar, ¿no? ¿Cómo yo sabría si mi función es par o es impar? ¿A qué me refiero con que es una función par o impar? Y es que si tú te trazas, o bueno, agarras al eje Y, que es este de acá, y lo comparas como si fuera un espejo de este lado y de este lado, deberías ver prácticamente lo mismo, como un espejo, cosa que no sucede. Aquí tengo esta posición de la función y en este lado tengo una función más grande, ¿no? Entonces no son parecidas. ¿Y qué pasa si fuera una función impar? Si fuera una función impar, debería ser bajar de aquí y debería continuar aquí, con de esta manera, ¿no? Más o menos de esta manera, para decir que fuera una función impar, pero cosa que no sucede. Por tanto, vemos que no es ninguna función ni par ni impar. Entonces estaría correcto nuestro análisis que tenemos aquí. Por último nos dice las intersecciones. Intersecciones. Ahí, ¿no? Las intersecciones podemos analizarlas cuando y sea igual a 0. Entonces a este y lo voy a igualar a 0, a mi función original. Tengo que x más 2 al cuadrado menos 3 debe ser igual a 0. De aquí tengo que x es igual a, va a pasar a sumar 3, este cuadrado pasa como raíz tal y le sumo en 2 unidades. Bueno, le resto en 2 unidades. Y esto sería más menos, ¿no? ¿Por qué más menos? Porque sabemos que se provenía de un valor absoluto. Entonces sería más menos raíz de 3. Entonces, ¿por qué hay dos soluciones? Y es que x sería menos raíz de 3 menos 2 y x raíz de 3 menos 2. Entonces, esos puntos serían estas soluciones de acá. Esto sería
raíz de 3 menos 2. Y este punto de acá sería menos raíz de 3 menos 2. Estos serían los puntos de intersección con el eje X. Por eso es que existen dos resultados. Entonces, este sería comprobable con esto, ¿no? Vamos por último y que digo qué pasa cuando X sea igual a 0. Tengo que Y va a ser, como X es igual a 0, me queda 0 más 2 al cuadrado menos 3. Finalmente tengo que Y vale 2 al cuadrado vale 4. 4 menos 3, 1. En Y igual a 1 es donde intersecta. Este punto de acá es 1. Entonces ya tengo todas las intersecciones con X, con Y. Y es por eso que solo tiene una solución, no tiene sentido. No hay otro punto en Y donde intersecte mi función. Ya tengo todo el análisis ya construido para mi gráfica. Y previo a los problemas hemos visto cómo poder graficar esta función y si cumple todas estas características, ¿no? Este problema tiene como definición al valor absoluto. Entonces lo que yo voy a hacer es trazarme una recta a mi plano cartesiano y digo f de x, yo conozco el valor absoluto de x. ¿Y cuál es esa? Yo conozco esta función de acá, la que está en blanco, y es de esta manera, ¿cierto? Al ser de esa manera, yo noto que me dice desfásalo en 3 unidades hacia abajo, que es lo que hemos visto antes, y se baja en 3 unidades hacia abajo. Y aquí, como si lo igualaras a 0, vas a obtener el desfase en x, y vamos a tener que esta función se desfasa en 2 unidades en x, ¿no? Entonces se vendría hacia aquí. Entonces de aquí dices, este es el punto menos 3 y este es el punto menos 2. Ya tienes graficada a tu función. Esto voy a bajarlo aquí. Y sabemos que esto va a ir hasta el infinito, ¿no? Entonces, para hallar el dominio, si bien podríamos hacerlo de una manera analítica, como ya tengo la gráfica con los conocimientos que he aprendido anteriormente, tengo que el dominio será desde menos infinito hasta el más infinito, al no tener ninguna restricción. Entonces dices tú, el dominio de la función es que x pertenece a todos los reales. El rango de la función, si observamos, de este y sale de este menos 3 hasta el infinito. Por tanto, el rango de la función será que y pertenece desde el menos 3 hasta el infinito positivo, que va subiendo hasta arriba, ¿no? Por otro lado, tengo las asíntotas. Y si ves el gráfico, notas claramente que no hay asíntotas. No existen asíntotas. Seguimos con las simetrías. Y las simetrías que yo conozco son la función par y la función impar. Si es una función par o impar. Entonces voy a copiar y pegar todo esto. Y de aquí puedo decir que la función no es par y tampoco es impar. Como yo sé que no es par e impar sin analizar. Y es que si tú observas al eje Y, te das cuenta que lo que está aquí no es nada parecido a lo que está aquí, de forma como un espejo, ¿no? No se parecen, aquí tienes solo esta parte, pero aquí tienes esto y esto. Si fuese subida de esta manera, entonces sí podrías decir que la función es par, y ahí sí podríamos analizar realmente. Pero como no es el caso,
entonces podemos decir que la función no es par. ¿Y cómo sé que no es impar? De igual manera hagas este eje X y lo que está aquí debería verse igual como un espejo al otro lado, pero hacia abajo. Entonces, si esto teníamos de esta manera, el otro eje debería comportarse hasta aquí. Y alguien dice, pero sí se comporta, pero luego no. Este debería comportarse de esta manera hacia el infinito, igual que en este lado. Como no es el caso, entonces podríamos decir que tampoco es una función impar. No es ni par, ni tampoco es impar. Tengo las simetrías, por finalmente me compete analizar su intersección. Veamos las intersecciones de esta función. Intersecciones. Sabemos que cuando y vale 0, tengo el absoluto de x más 2 menos 3 igualado a 0. ¿Cómo resuelvo esto? Sabemos que hay dos posibilidades de que esto salga y dices que x más 2 salga como de esta manera, como positivo, y hay otro que puede salir como x más 2 menos 3 igual a 0, ¿no? Son las dos posibilidades que puede dar. Y veamos, también hay otra posibilidad de que dices que x más 2 sea 0, entonces menos 3 te quedaría igual a 0, ¿no? Si esto lo igualas a 0, pero menos 3 no es igual a 0, así que no es una solución viable. Esto absoluto no puede ser 0 para satisfacer la inecuación. Entonces solo te competen estas dos inecuaciones. Y dices, x va a ser igual a menos 3 más 2 es 1. Menos x menos 2 menos 3. ¿Cuánto vale? Igualado a 0, ¿no? Menos 3 igualado a 0. ¿Y cuánto vale x? Va a pasar como menos 2 menos 3 menos 5. Por este menos vamos a quedar menos 5, ¿no? Va a satisfacer. Porque va a pasar como menos 5 y va a sumar con más 5. Con este menos lo voy a multiplicar y vamos a tener menos 5 de nuevo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué son estos dos puntos de aquí? X1 y X menos 5. No son más que las intersecciones de aquí. Este es en 1 y este es en 5. Negativo. Esas serían las intersecciones con el eje X. Para el eje Y sería cuando X vale 0 como término de función. Sería Y igual a absoluto de 0 más 2 menos 3. Pero 2 ya es un número positivo. Por tanto sale como 2. 2 menos 3 menos 1. Y en menos 1 intersecta. Y ese es este punto de acá. En menos 1 de acá sería este valor que nos indica. Y no hay otro punto que intersecte con el eje Y. Entonces estas serían las tres soluciones. De esta manera he construido mi gráfica y demostrando todos los parámetros, ¿no?, que tiene.